La que suscribe diputada Edith Beltrán Carrillo con fundamento en el artículo 40, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 18, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 111 y 112 del reglamento que de dicha ley emana, expongo al análisis del Pleno para su aprobación el punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado y al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos a regularizar la situación laboral de los docentes adscritos al Programa Nacional de Inglés que se desempeñan en escuelas de preescolar y primaria en nuestra entidad federativa al amparo de las siguientes consideraciones. 1. El Programa Nacional de Inglés se implantó por la Secretaría de Educación Pública conforme al Acuerdo 592, en el que se establece la impartición de una segunda lengua en la educación básica. Al discurso oficial al respecto fue ambicioso. Se trataba, cito textualmente, de elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. Se reconocía la necesidad de incorporar la asignatura de inglés a la propuesta curricular tanto en el nivel de preescolar como en el de primaria, con el propósito de desarrollar las competencias comunicativas de una lengua extranjera para enfrentar con éxito los desafíos del mundo globalizado, construir una visión amplia de la diversidad lingüística y cultural a nivel global y respetar su propia cultura y la de los demás. Segundo, en Morelos, el Programa Nacional de Inglés atiende a más de 200 escuelas desde el año 2010. Actualmente laboran alrededor de 120 docentes, quienes se encuentran bajo contrato oral por honorarios. En otras palabras, no hay un documento definido mediante el cual puedan comprobar una relación formal de trabajo, razón por la que no están en posibilidades de tener una plaza base y por consecuencia carecen de las prestaciones que por ley les corresponderían. Todo lo anterior no es condicionante para que se les exija un desempeño laboral de excelencia, cimentado en una responsabilidad laboral por la que deben cumplir con las funciones que se les encomiendan. Es decir, se les exige un rendimiento laboral de retos y esfuerzos de dedicación y compromiso, condiciones acordes con la aspiración de la educación de la calidad que tanto se pregona, pero sorprendentemente se les desampara en lo individual. Se le paga poco, se les niega derechos relacionados con la seguridad social y asistencial, pero eso sí, se les pide cumplimiento de primera. Como en otros casos dentro del sector educativo, nos topamos con una contradicción generada por el gobierno federal, pero también el estatal. Ambos pregonan mediante sus canales mediáticos que impulsan la mejora educativa en grado de excelencia, pero soslayan las condiciones negativas mediante las cuales norman su trabajo con los docentes. 3. A pesar de elaborar bajo la coordinación del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, principalmente en las escuelas primarias oficiales del Estado, están incorporados a un sistema de pago conocido como honorarios asimilados a salarios por asesoría externa especializada en inglés. Se les entrega un oficio de presentación al inicio de cada ciclo escolar con sueldos aproximados a los 4,000 pesos mensuales, cumpliendo con una carga de 18 horas semanales, y lo repito, sin las prestaciones que la ley establece. Como puede advertirse, esta en la casi total indefensión al acercarse a una servidora me informaron que han transcurrido un poco más de 5 años y no han recibido aumento salarial alguno. 4. Debo comentar que las respuestas que han escuchado por parte de la autoridad educativa local en algunas ocasiones a sus justos reclamos es que se hacen los trámites correspondientes para que desde la Federación se les atienda en el fondo. Ese deslinde, aparentemente apegados a la normatividad, solo sirve para que no se les reconozca su condición de trabajadores de la educación en el Estado,
con todo y que trabajan en escuelas y con niños morelenses, con todo y que desempeñan las mismas funciones que se les pide a otros colegas y que se les exige que cumplan con la normatividad que rige el desempeño de los centros educativos en los que laboran. En esos rubros sí se les recuerda que deben cumplir con lo legalmente establecido, pero cuando se trata de valorar su condición como trabajadores, solo reciben la promesa de que sus requerimientos serán puestos a la consideración de las autoridades federales. Eso debe terminar. Los maestros del Programa Nacional de Inglés que ahora se acercan a este poder legislativo a través de mi persona, merecen que se les respalde para que logren lo que por justicia merecen. En razón de lo que anteriormente he explicado, someto al análisis de esta Asamblea para su aprobación y en caso de que así sea, ustedes lo determinen, el siguiente punto de acuerdo. Primero, exhortar a la Secretaría de Educación del Estado y al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos como áreas institucionales del gobierno de Morelos encargadas de atender los asuntos de su competencia en materia educativa a regularizar la situación laboral de los docentes adscritos al Programa Nacional de Inglés que se desempeñan en escuelas de preescolar, primaria, en nuestra entidad federativa, atendiendo a las siguientes líneas de atención. Primero, la definición de su relación laboral como trabajadores del IEBEN. Segunda, la revisión de sus percepciones salariales y los ajustes que en ese sentido deben hacerse para mejorar su situación económica conforme al criterio de igual salario para quienes desempeñan las mismas funciones de trabajo. Tercera, las revisiones de sus condiciones de trabajo en términos de los derechos que deben tener para ser beneficiarios de los servicios de seguridad social, en este caso con el ISSSTE. Segundo, con el fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones referidas, solicito que este punto de acuerdo sea valorado como asunto de urgente y obvia resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión. Tercero, aprobado que sea el presente, se instruya a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios su trámite pertinente. Para asimismo, se le solicita enterar del avance y concreción de los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. Atentamente, diputada Edith Beltrán Carrillo, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Es cuanto, señor vicepresidente.